Trastornos de la personalidad según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Este video fue realizado y elaborado por Carolina Cienfuegos. Los temas que se abordarán dentro de este video son integración de trastornos y delimitación de cuadros clínicos desde la psiquiatría, introducción a los trastornos de la personalidad según el DSM-5 y la agrupación de los trastornos de la personalidad según el DSM-5, planteando la definición general de cada trastorno de la personalidad. La información de este video es extraída del capítulo con el título de Trastornos de la personalidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de CM5, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los invito a leer este capítulo para que se complemente la información que se abordará en este video. Comenzaremos con la integración de trastornos y delimitaciones de cuadros clínicos desde la psiquiatría, que se abordará del libro Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría de Vallejo, que encontrarán en la bibliografía al final del video. Es importante tener en claro que dentro de la psiquiatría se integran tres tipos distintos de trastornos. El primer tipo es el de las enfermedades mentales, que implica la pérdida de contacto con la realidad y presentan una base biológica. Las enfermedades mentales son el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los trastornos bipolares y la depresión endógena. El segundo tipo son los denominados trastornos psíquicos, los cuales implican la presencia de síntomas y sufrimiento en el paciente y que pueden presentar cierto riesgo a su vida. Dentro de este tipo están las denominadas neurosis clásicas, las cuales para el DSM-5 serían los trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo, trastornos relacionados con traumas y estrés, trastornos disociativos y los trastornos de síntomas somáticos. También se consideran dentro de este tipo las patologías sexuales y los trastornos de alimentación. El tercer tipo son los trastornos de personalidad, que son patologías dadas por agrupaciones de rasgos peculiares, más no síntomas clínicos, que hacen sufrir al paciente o le generan importantes conflictos en sus relaciones interpersonales y sociales. Estos tipos de trastornos se abordan desde lo psicosocial, tomando en cuenta el entorno en donde se desenvolvió la persona. Ahora, tomando en cuenta los tres tipos distintos de trastornos mencionados anteriormente, es importante plantear algunas delimitaciones de cuadros clínicos. En el caso de las enfermedades mentales y los trastornos psíquicos, es decir, los que se despliegan de las neurosis clásicas, ambos presentan síntomas clínicos, mientras que los trastornos de la personalidad generan conflictos más no síntomas. En el caso del tratamiento, en las enfermedades mentales el tratamiento es biológico. En los trastornos psíquicos el tratamiento suele ser mixto, biológico y psicoterapia por los signos y síntomas que se presentan. Sin embargo, en el caso de los trastornos de la personalidad, el tratamiento es solo psicoterapia. Lo anterior es porque la personalidad se considera como un factor que condicionará tanto el tratamiento como el pronóstico de los trastornos. Por ejemplo, la personalidad puede afectar en el curso de algún trastorno psíquico. Por esta razón, los trastornos de personalidad son cuadros clínicos menos estables y reactivos, afectando de manera negativa el curso y el pronóstico de la persona para lograr estabilidad. Aclaradas algunas de las delimitaciones de cuadros clínicos desde la psiquiatría, pasaremos a la introducción a los trastornos de la personalidad según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5. La definición general de trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamientos, es decir, que hay vivencias y percepciones que entran en conflicto y que entonces afecta en los comportamientos. Esto hace que la persona sea parte de las expectativas de la cultura del sujeto, entonces tendrá manifestaciones peculiares anormales. Continuando con la definición, un trastorno de personalidad se considera un fenómeno generalizado, es decir, que sus manifestaciones conductuales son afectadas por sus procesos cognitivos y afectivos, que entonces se amplían y generalizan a diferentes áreas y ambientes en donde convive la persona. Son personas poco flexibles, ya que las áreas afectadas son conflictivas desde hace ya mucho tiempo. Las personas que sufren un trastorno de personalidad comienzan a manifestar sus conflictos a partir de la adolescencia o en la edad adulta y se puede observar el deterioro, malestar y constantes problemáticas en la persona. A continuación, se presentan los criterios del trastorno general de la personalidad.
Abarca criterios desde la A hasta la F y se aplican a los 10 trastornos de personalidad. Es decir, lo que cambiará en cada uno de los 10 trastornos de la personalidad es el criterio A. El criterio A del trastorno general de la personalidad se refiere a que es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en dos o más de las siguientes áreas. El área de la cognición, refiriéndose a las formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. El área de afectividad se refiere al rango, intensidad, la habilidad y la adecuación de la respuesta emocional de la persona. El área del funcionamiento interpersonal, que va a variar en cada trastorno de personalidad que se aborde. Y por último, el área del control de impulsos, ya que si hay algo característico en los trastornos de personalidad, es justamente la falta de control de impulsos en diversas situaciones. El criterio B se refiere al patrón persistente e inflexible en las personas y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. El criterio C se refiere al patrón persistente que provoca malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, laboral o en otras áreas importantes de la vida de la persona. El criterio D se refiere al tiempo, es decir, que en el trastorno general de la personalidad el patrón es estable, de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o edad adulta temprana. El criterio E se refiere a la diferenciación diagnóstica, es decir, que no se explica mejor el cuadro clínico que presenta la persona con otro trastorno mental. Por último, el criterio F se refiere a que el trastorno general de la personalidad no se atribuye a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Continuamos con la agrupación y definiciones de los trastornos de la personalidad según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5. Según el DSM-5, los 10 trastornos de la personalidad se pueden agrupar y distribuir en tres grupos. En el grupo A es donde estarán los trastornos de la personalidad extraños, raros y excéntricos. En el grupo B es donde estarán los trastornos de la personalidad exageradamente dramáticos, emocionales y erráticos. Y en el grupo C es donde estarán los trastornos de la personalidad ansiosos y temerosos. A continuación se definirá cada uno de los trastornos de la personalidad dividido por grupo. Dentro del grupo A se encuentra el trastorno de la personalidad paranoide, el cual se define como un patrón de desconfianza y suspicacia, de manera que la persona interpreta las intenciones de los demás como malévolas. También el trastorno de la personalidad esquizoide, el cual se define como un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales por parte de la persona y presenta una gama restringida de la expresión emocional. Por último, dentro de este grupo está el trastorno de la personalidad esquizotípica, el cual se refiere a un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y de excentricidades del comportamiento de la persona. Dentro del grupo B se encuentran el trastorno de la personalidad antisocial, el cual se define como un patrón de desprecio y violación a los derechos de los demás por parte de la persona. El trastorno de la personalidad límite, el cual se define como un patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la imagen de sí mismo y de los afectos, con una impulsividad marcada por parte de la persona. El trastorno de la personalidad histriónica, el cual se refiere a un patrón de emotividad y de búsqueda de atención excesiva por parte de la persona. Y por último, está el trastorno de la personalidad narcisista, el cual se define como un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía por parte de la persona. Dentro del grupo C se encuentran el trastorno de la personalidad evitativa, el cual se refiere a un patrón de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa. También el trastorno de la personalidad dependiente, el cual se define como un patrón de comportamiento de sumisión y adhesión relacionado con una necesidad excesiva de ser cuidado. El último trastorno dentro de este grupo es el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, el cual se define como un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control que manifiesta la persona. En resumen, dentro del grupo A estarán los siguientes trastornos.
el trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad esquizotípica. Dentro del grupo B se van a encontrar los trastornos siguientes: el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad histriónica y el trastorno de la personalidad narcisista. Por último, dentro del grupo C se encuentran los siguientes trastornos: el trastorno de la personalidad evitativa, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva.